Hola, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están todos? Veo que ya estamos casi todos conectados como para empezar enseguida. El horario que tenemos hoy es de 8 a 9:30, ¿verdad? Si mal no estoy. Sí, profe. Dale. Bueno, estamos en el módulo de gastro y el tema de hoy tiene cuatro partecitas, cuatro PowerPoint les voy a decir, o modulitos. Vamos a hablar del tema de gastritis, vamos a hablar de úlceras pépticas gastroduodenal y de reflujo gastroesofágico. Son tres temitas, pero quiero siempre, yo empiezo un poco con un repaso de fisiología y anatomía del tema que tenemos que desarrollar. Y mientras se van conectando los demás compañeros, vamos a empezar por ahí, con esa presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Dale. Entonces, ahí tienen, ¿ven la pantalla también? Sí. Se ve. Ok, de lujo. Empezamos entonces con 15, 20 minutos de repaso de fisiología y un poco de anatomía también gástrica, ¿verdad? El estómago. El nombre de estómago o stomach viene del latín, stomach, que significa boca, ¿verdad? Boca, inicio prácticamente del aparato digestivo. Si bien la boca está más arriba, ¿verdad? Le consideran al estómago como la puerta del aparato digestivo. Tiene un tamaño con un diámetro de entre 8 a 11 centímetros, ¿verdad? Y como ven ustedes, es parte de la continuación del esófago a través de la unión esófago-gástrica y en la parte distal se continúa con el duodeno. El duodeno que está muy vinculado entonces al estómago, al páncreas. Ustedes ven ahí en el dibujo, ¿verdad? La segunda porción duodenal envuelve prácticamente la cabeza del páncreas, por donde viene, ¿verdad? Las vías biliares, el colédoco, la vesícula biliar más arriba, el hígado, con la producción de bilis, la producción de líquido pancreático que se juntan y desembocan en el duodeno eh, a través de la ampolla de Vater para los procesos digestivos, ¿verdad? La bilis, ustedes saben que es un líquido que interviene en la digestión de las grasas principalmente. Y después están todas las enzimas digestivas que se producen sobre todo en el páncreas, pero también el estómago produce o interviene en parte del proceso digestivo con la producción del ácido clorhídrico y de algunas enzimas como el pepsinógeno. Vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero básicamente ustedes ven ahí el hígado y también el vaso por detrás, ¿verdad? Hacia la izquierda en nuestro abdomen. Vamos a hablar un poco de generalidades, motilidad gástrica, funciones secretoras y también del proceso del envejecimiento de este órgano que es el estómago, ¿verdad? Esa parte ya es parte de fisiopatología, vamos a señalar ahí. Pero esta es la división topográfica del estómago. Ustedes ven ahí en el dibujo de arriba, primero el fundus, el fondo o fundus gástrico. Dos, la curvatura mayor, recuerdan lo que está por fuera, digamos, y por dentro la curvatura menor. El cuerpo, la zona media del estómago. El antro pilórico, número 4, ¿verdad? Después está el píloro y posteriormente el duodeno. El canal pilórico, la incisión angular, la curvatura menor, los pliegues de la mucosa gástrica, el esófago arriba y el duodeno abajo, ¿verdad? Esa básicamente es la distribución topográfica de esto. Y es importante recordar esto porque después vamos a ver, vamos a hablar mucho de glándulas que producen tal cosa en el fundus y otras glándulas que están en el antro, y también de las gastritis cuando afecta al antro es de un tipo, cuando afecta al cuerpo y el fundus es de otro tipo.
Entonces, recordar un poquitito esta topografía. Y ahí en ese dibujo donde las letras están en azul, dice células parietales, ¿verdad? Y células principales. Las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales que producen pepsinógeno. De eso vamos a hablar cuando hablemos un poco de histología de la mucosa gástrica, pero son las células principales, ¿verdad? Productoras de ácido clorhídrico, productoras de factor intrínseco, que es fundamental para la absorción de la vitamina B12 y fundamental para la producción de glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando hay déficit del factor intrínseco, recuerdan ustedes, aparece la anemia perniciosa, ¿verdad? Bueno, entonces las células principales que producen también enzimas digestivas, como el pepsinógeno, como les decía, no solamente en el páncreas se producen las enzimas digestivas, sino también en el estómago mismo, incluso ya empieza el proceso digestivo con la saliva, ahora como ustedes recuerdan de fisiología. Forma y relación, el estómago se localiza en la parte alta del abdomen, esto es anatomía pura, ¿verdad? Van a ver acá, ocupa la mayor parte de la celda subfrénica izquierda, un poquitito más desplazado hacia la izquierda, y hay una parte del estómago que está oculta bajo las costillas, ¿se acuerdan? Eso de anatomía recibe el nombre de triángulo de Traube, mientras que la porción no oculta por las costillas, se denomina triángulo de Labé. Seguro que se acuerdan más que yo de eso en anatomía. Y por topografía está ubicado básicamente en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Anatomía patológica ustedes vieron, ¿verdad? Y saben bien la división, digamos, por áreas o por zona del abdomen, ¿verdad? Hipocondrio izquierdo por debajo de la costilla hacia la izquierda, y epigastrio sería lo que en el vulgo le denominamos la boca al estómago, ¿verdad? Esa es la zona del epigastrio. Un poco de fisiología gástrica, entonces la pared del estómago está formada por las capas características de todo el tubo digestivo, ¿sí? La túnica mucosa por dentro, de dentro para afuera, la submucosa, donde se produce ácido clorhídrico y enzima digestiva, y la túnica muscular y finalmente la serosa por fuera. Dentro de la muscular se encuentran 3 capas de músculo liso que son interna u oblicua, media o medio o circular, y la externa o longitudinal por su disposición. Todo esto ustedes se acuerdan de histología, ¿verdad? La lámina propia de la mucosa, ¿verdad? Está formada por un tejido conectivo laxo, y dentro de ese tejido laxo, que es el soporte, digamos, están las glándulas secretoras de mucus, moco y enzimas. La lámina muscular de la mucosa, que presenta 2 capas poco diferenciadas entre sí. Y después un poco la vascularización, las ramas de la aorta abdominal, la arteria gástrica izquierda, nace el tronco celíaco, se anastomosa con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática, eso recuerdan por anatomía. La arteria gastroduodenal, que sale de la hepática común, y las venas gástricas derecha e izquierda y la prepilórica drenan a la vena esplénica. ¿Se acuerdan bien de esto? Anatomía, ¿verdad? Ahí está el dibujo también, ven lo rojo y lo azul típico de arteria y vena, ¿verdad? El retorno venoso entonces es por la vena porta y también por la vena cava, y hay un grupo de linfáticos, siempre como todo órgano, ¿verdad? Son cadenas ganglionares que recorren la curvatura mayor de los nódulos gastropiploico derecho e izquierdo y gástrico derecho e izquierdo, y ganglios celíacos y pilóricos, ¿verdad? Estos ganglios son muy importantes, obviamente, cuando hay procesos neoplásicos y metástasis ganglionar. El estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo. Recuerdan ustedes siendo el nervio vago el principal componente del sistema nervioso parasimpático, y la acidez del estómago está controlada por 3 moléculas que son la acetilcolina, la histamina y la gastrina. La acetilcolina es un neurotransmisor, ¿verdad? del sistema nervioso parasimpático del vago, y la histamina y la gastrina son sustancias hormonales, sustancias peptídicas, ¿verdad? Que producen la propia pared gástrica a través de células especializadas que vamos a ver en un ratito, ¿verdad? Entonces, el sistema de regulación, sobre todo de producción de ácido clorhídrico, ¿verdad?
y también de enzimas digestivas como la pepsina, está estimulada por esta sustancia, acetilcolina, el nervio vago, y la histamina y la gastrina producidas por células especializadas de la pared gástrica. Entonces, yendo a esto, hay 5 tipos de células. Ya hablábamos al comienzo de las células principales o también denominadas zimógenas, y son las células que producen el pepsinógeno, tipo 1 y tipo 2. Las células parietales u oxínticas son las células que segregan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castle. Eso recuerdan por histología, ¿verdad? Entonces, células principales y células parietales en la pared gástrica. También la mucosa del cuello segregan mucosa alcalina. Y como les decía, hay células endocrinas que pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, las más clásicas son las células G, que producen gastrina, y la gastrina estimula la producción del ácido gástrico y de la pepsina, el pepsinógeno, perdón. Las células D, también endocrinas, segregan somatostatina, que tiene un efecto contrario a la gastrina. Es un inhibidor de la producción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Y las células S, que segregan serotonina. También están las células cebadas, que son liberadoras de histamina, la histamina que también tiene un efecto estimulador de la producción del ácido clorhídrico. Entonces, diversas células, distintas células en la mucosa de la pared gástrica que tienen distintas funciones, estimuladoras o inhibidoras de la producción del ácido clorhídrico, del factor intrínseco y del pepsinógeno, ¿sí? Que son los productos de secreción de la pared gástrica. Pero también la pared gástrica, a través de las glándulas, o producen moco, ¿verdad? Que es una sustancia protectora para la mucosa gástrica del propio ácido que produce el estómago. Sin ese moco, ¿verdad? El ácido del estómago va a lesionar la mucosa gástrica y va a producir las lesiones de gastritis o úlceras que vamos a hablar esta mañana. Y también hay unas células madres que se supone que generan todos los tipos celulares, excepto las células endocrinas, ¿sí? El epitelio cilíndrico mucíparo localizado en el cardias produce gastrina y es continuación del epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago. Entonces la gastrina se produce allá arriba hacia el cardias, ¿verdad? También apical gruesa capa de moco, ¿verdad? En contra de las enzimas gástricas. O sea, eso también se produce en esa zona. La lámina propia de la mucosa, la lámina muscular de la mucosa, las células fúngicas producen jugo gástrico, ¿sí? Las glándulas del cardia están situadas alrededor de la unión gastroesofágica y las células endocrinas que posee en el fondo producen gastrina. La gastrina, entonces decíamos que es la sustancia o la hormona que estimula la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Las glándulas pilóricas, las glándulas que están situadas cerca al píloro, en el otro extremo del estómago, segregan principalmente secreción viscosa y espesa, que es el mucus, para lubricar el interior de la cavidad del estómago, para que el alimento primero pueda pasar, ¿verdad? Sirviendo como un lubricante de la pared gástrica y protegiendo así las paredes del estómago. También de la lesión mecánica de los alimentos, pero también le protege del ácido clorhídrico que produce el propio estómago, ¿verdad? La lámina propia de la mucosa, formada por tejido conectivo, laxo, posee glándulas secretoras de mucus y enzimas. Y la lámina muscular de la mucosa, que presenta 2 capas poco diferenciadas entre sí. Básicamente estamos hablando ahora de histología, ¿sí? Las glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas se localizan sobre todo en el fondo y cuerpo del estómago y producen la mayor parte del volumen de jugo gástrico. Están muy juntas unas con otras, tienen una luz muy estrecha y son muy profundas, y se estima que el estómago posee unas 15 millones de glándulas oxínticas
que están compuestos por 5 tipos de células. El factor intrínseco gástrico es una glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica, ya decíamos al comienzo, y es necesaria para la absorción de la vitamina B12. Y para enfermedades como gastritis por infección por Helicobacter pylori, hay una disminución de la producción del factor intrínseco, y eso origina la famosa anemia perniciosa por déficit de la vitamina B12. No se absorbe la vitamina B12 suficientemente porque necesita factor intrínseco. Se tiene que unir la vitamina B12 al factor intrínseco producido en el estómago para que eso se absorba en el ileón terminal, ¿verdad? Y eso es un instrumento muy necesario para la producción de glóbulos, de glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Entonces, si no hay ese elemento, esa materia prima básica, no se producen los glóbulos rojos y aparece la anemia perniciosa. Situación que vamos a ver enseguida, se ve mucho o se puede ver en los pacientes ancianos, donde ya por una cuestión de atrofia y de envejecimiento, las paredes gástricas empiezan a disminuir su producción de todas estas sustancias y en este punto del factor intrínseco. El sistema de defensa de la mucosa se puede visualizar como una barrera de 3 niveles. La primera línea de defensa es una capa de moco y bicarbonato producida por la propia mucosa gástrica. El bicarbonato secretado por las células epiteliales de la superficie de la mucosa gastroduodenal en el gel mucoso, ¿verdad? Forma un gradiente de pH que oscila entre 1 y 2 a nivel de la superficie de la luz gástrica y alcanza 6 o 7 a lo largo de la superficie celular epitelial. O sea, en la luz, exactamente en la luz del estómago, el pH es muy ácido, entre 1 y 2, y eso en la medida que se va avanzando, digamos, para la profundidad de la mucosa, el pH va aumentando. Pero el pH gástrico, en promedio, ¿verdad? El pH en el estómago está en torno a 3.5. Eso es importante, el pH gástrico al momento del tratamiento de la gastritis o de las úlceras, porque lo que hacemos con los fármacos, sobre todo con los fármacos que se utilizan hoy en día principalmente, es la inhibición de la bomba de protones y la disminución de la producción ácida, de manera que el pH gástrico aumente, subamos ese pH de 3.5 a 4.5 a 5. Cuanto más se suba el pH gástrico, mejor para la reparación de una gastritis aguda o superficial en el estómago, en la pared gástrica, cuando eso está lesionado por una hiperproducción del ácido clorhídrico. Entonces, con los inhibidores de la bomba de protones disminuimos la producción del ácido clorhídrico, inhibiendo la bomba de protones, la producción directa. Pero también existen otros fármacos como la ranitidina, u otros similares, que lo que hacen es disminuir la producción de la histamina, que les decía es una sustancia estimuladora de la producción del ácido clorhídrico. O sea, los inhibidores de la bomba de protones, ustedes seguro que conocen, por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol, hay diversas drogas que tienen esta función, que se usan muy comúnmente y en forma muy extendida, ¿verdad?, en nuestra población. Inhiben la bomba de protones, y la ranitidina, ¿verdad?, que son sustancias que tienen un efecto antihistamínico, disminuyen la producción de la histamina, justamente, que es un mediador estimulador de la producción gástrica. ¿Me siguen bien hasta aquí? Sí, profe. Vale. Bueno. Entonces, tienen un cometido central en el sistema de defensa y reparación del epitelio gástrico. La mucosa gástrica contiene abundantes niveles de prostaglandina. Fíjense, acá estamos hablando del mediador que produce o que estimula la producción de moco. Son las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas estimulan la producción del moco en la pared gástrica para la protección de la mucosa gástrica. Aumentan también el flujo
vascular, ¿verdad? En las paredes gástricas que tienen un efecto protector ante las noxas, ante las agresiones que puede tener la mucosa gástrica, como por ejemplo por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, estos metabolitos del ácido araquidónico regulan la liberación de bicarbonato y moco en la mucosa y inhiben la secreción de las células parietales y son importantes en el mantenimiento del flujo sanguíneo de la mucosa. Este es un punto clave, la función de las prostaglandinas en la protección, el factor protector de la mucosa gástrica, porque estas prostaglandinas que son producidas a partir del ácido araquidónico, ¿verdad? De los lípidos, hay unas enzimas que se llaman ciclooxigenasa que transforman el ácido araquidónico en prostaglandina. Esa ciclooxigenasa hay dos tipos, van a recordar ustedes, COX-1, COX, COX-1 y COX-2. Eso creo que acá habla un poco. Sí, las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico esterificado, ¿verdad? Una sustancia lipídica que se forma a partir de los fosfolípidos de las membranas celulares y por acción de la fosfolipasa A2, una enzima esencial que controla el paso limitante de la velocidad en la síntesis de prostaglandinas, la ciclooxigenasa, se presentan en dos formas, COX-1 y COX-2, y cada una de las cuales tiene diferentes características con respecto a estructura y distribución en los tejidos. Bueno, acá les voy a explicar un poquitito más profundamente esto. Las prostaglandinas son sustancias que tienen distintas funciones en distintos órganos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel renal son sustancias vasodilatadoras que mejoran el flujo sanguíneo renal y por supuesto tienen un efecto protector de los riñones al ser vasodilatadora, al aumentar el flujo sanguíneo renal, protegen al riñón y generan la producción de orina, ¿verdad? Entonces son sustancias indispensables en la fisiología del riñón, por ejemplo, ¿verdad? Otra función importante de las prostaglandinas es que intervienen en la agregación plaquetaria. ¿Ustedes recuerdan eso? Son enzimas que intervienen en la agregación plaquetaria para la producción del trombo, ¿verdad? Cuando tenemos una hemorragia, un corte de la pared de un vaso. Entonces, la COX-1 produce cierta el tromboxano A2, que es una prostaglandina que va a intervenir en la adherencia de las plaquetas y en la producción del trombo, o sea, fisiología, ¿verdad? Tienen función la COX-1 y la prostaglandina que se produce gracias a la enzima COX-1 que transforma el ácido araquidónico, ¿verdad? Y en el estómago, la función de las prostaglandinas producidas por la COX-1 es la de la protección de la pared gástrica a través de la producción, estimulando la producción de moco y de bicarbonato. Entonces, cuando nosotros damos un antiinflamatorio que inhibe o bloquea, bueno, en realidad los antiinflamatorios damos para bloquear la COX-2, que son enzimas constitutivas que aparecen cuando hay un proceso inflamatorio. Aparece la COX-2, no es que siempre está la COX-2, sino que solamente aparecen cuando hay un proceso inflamatorio y van a hacer lo mismo, transforman el ácido araquidónico a prostaglandinas que van a tener un efecto proinflamatorio, vasodilatador, traen neutrófilos, ¿verdad? Glóbulos blancos en la zona de inflamación y producen un proceso inflamatorio, calor, rubor, dolor, ¿verdad? Todo eso hace la COX-2. Entonces, cuando nosotros damos un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, un diclofenac, un piroxicam o cual sea, ¿verdad? Ibuprofeno mismo, que hoy en día se usa mucho. Entonces, se bloquea la COX-2, no se producen prostaglandinas que producen inflamación y tratamos el proceso inflamatorio. Pero ¿qué pasa? Esos antiinflamatorios no solamente le bloquean a la COX-2, sino también le bloquean a la COX-1. Y al bloquear la COX-1 aparecen los efectos colaterales en los riñones, en el estómago, aparece el efecto antiagregante de los antiinflamatorios, en particular de la aspirina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de rebote, digamos, o colateralmente le bloquea a la COX-1
y aparecen los efectos colaterales en el tema que nos toca hoy a nivel gástrico: disminución de la producción de moco, disminución de la producción de bicarbonato, y aparecen las lesiones gástricas por la presencia del ácido, que siempre está, ¿verdad? Pero que encuentra una mucosa sin defensa y le va a lesionar a la pared gástrica. ¿Se entiende bien este concepto hasta aquí? Sí, profe, se entiende. ¿Vale? Entonces la COX-1 se expresa en múltiples tejidos, tienen funciones fisiológicas, ¿verdad? Estómago, plaquetas, riñones, en el endotelio. Esta isoforma es expresada de manera constitutiva. Constitutiva quiere decir que siempre está y tiene un cometido importante en el mantenimiento de la integridad de la función renal, de la agregación plaquetaria, de la integridad de la mucosa gastrointestinal. Por el contrario, la COX-2 es por expresión. Bueno, vamos terminando la parte de fisiología gástrica. Entonces, ¿qué pasa? Esto a nivel macro, ¿verdad? Grande. Llega el alimento en el estómago, eso estimula la secreción de gastrina. La gastrina produce un aumento de la secreción del ácido clorhídrico y también aumenta la motilidad gástrica para el vaciado. Entonces, con esa función, el alimento y el ácido llega al duodeno, pasa al duodeno. La presencia de alimentos y ácido en el duodeno estimula la secreción de colecistoquinina y de secretina en el lado izquierdo de su pantalla, que van a producir secreción pancreática y biliar, que les decía son fundamentales para la digestión intestinal del alimento. Entonces así funciona nuestro sistema digestivo, donde empezamos todo con la gastrina, ¿verdad? Estimula la secreción del ácido, aumenta la motilidad, pasa al duodeno, ahí se secretan otras sustancias mediadoras hormonales como la colecistoquinina, que va a estimular el vaciado de la bilis de enzimas digestivas a nivel pancreático. Y allá, por otro lado, la presencia de alimento en el estómago produce péptidos también como el péptido intestinal, gastrointestinal, ¿verdad? Y el GIP y el GLP-1. Y estas sustancias que se llaman, son sustancias de efecto incretina, van a ir al páncreas, ¿verdad? Se producen en el intestino y van al páncreas y le dice al páncreas: está entrando un alimento en el estómago, por ejemplo, hidratos de carbono, una porción de torta, chocolate, de panificados, hidratos de carbono, y le dicen el GIP y el GLP al páncreas: necesitamos insulina, producime insulina, y hacen una estimulación para la producción de insulina en los islotes de Langerhans, hasta que aparece otra enzima que va a inhibir la producción de GIP y GLP, ¿verdad? Y va a decir, bueno, ya suficiente cantidad de insulina, y bueno, inhibe otra vez ese proceso. Eso después vamos a ver en diabetes, o ya no recuerdo si ya vieron la clase de diabetes. Bueno, entonces la mucosa está formada por tejido conjuntivo moderadamente densa, se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones nerviosas, y todo esto está debajo de la mucosa. El estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo, siendo el vago el principal componente del sistema nervioso parasimpático. La acidez del estómago entonces está controlada por 3 moléculas, que son la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Envejecimiento, fisiología gástrica en el anciano. 20 a 30% de los mayores de 65 años presentan una gastritis atrófica y disminución de la producción del ácido clorhídrico, y en esto digamos, predispone a la infección por bacterias, como por ejemplo el Helicobacter pylori. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el ácido clorhídrico es una barrera protectora para que las bacterias intestinales no pasen para arriba, para el esófago, para las vías aéreas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando disminuye, cuando aumenta el pH gástrico por la disminución del ácido clorhídrico, eso predispone a infecciones. O sea, infecciones sobre todo el tracto respiratorio, ¿verdad? Superior.
Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos con los inhibidores de bomba de protones, con el omeprazol, ¿verdad? Y sus derivados, porque ellos aumentan el pH a nivel de la luz gástrica, ¿verdad? Y eso sí le cura a una gastritis, a una úlcera gástrica, pero puede predisponer infecciones respiratorias. La motilidad gástrica también está alterada, lo que favorece el reflujo gastroesofágico común en las personas mayores. Entonces, la gastrina acá es el problema, las células que producen gastrina, que estimulan el ácido clorhídrico y la motilidad gástrica están en disminución, se va atrofiando nuestra mucosa y aparecen estos problemas. En el estómago encontramos una disminución del epitelio, atrofia de la submucosa, la muscular, la secreción de ácido disminuye así como las diferentes enzimas, la tripsina, la amilasa, hay una mayor aparición de la atrofia gástrica y esto va acompañado muchas veces de anemia perniciosa también, ¿verdad? Todas estas alteraciones contribuyen a la disminución del apetito, que es una queja frecuente en las personas mayores y que en parte es una compensación a la disminución del peso y de la talla en geriatría, ¿verdad? O sea, ustedes ven la pérdida de peso que los ancianos van presentando a la medida que van entrando en edad. Y se vea esto al envejecimiento del intestino. Incluso hay ancianos que comen normalmente, pero igual van perdiendo masa muscular, van perdiendo peso, porque ya su proceso digestivo y absortivo no es el mismo, ¿verdad? No se absorbe como en otras épocas, ¿verdad? Los nutrientes y los alimentos. Entonces la disminución de la producción del ácido clorhídrico, digestiones más lentas, con lo cual se aconseja comer a menudo, pero poca cantidad. Hay una propensión a la atrofia de la mucosa con disminución de la secreción gástrica, lo que dificulta la absorción de hierro y de vitamina B12 y la tendencia a aparición de divertículos a nivel intestinal. Bueno, ese es un repaso así rápido de todo lo que es la fisiología, sobre todo digestiva también, ¿verdad? Pero en particular gástrica. Ahora vamos a ir a gastritis. ¿Alguien tiene alguna pregunta a la parte de fisiología, histología, funciones? No hay ninguna pregunta en el chat, profe. Creo que Dale, no, doctor. seguimos entonces. Gastritis aguda y crónica. Este es un poco, vamos a ir viendo, ¿verdad? Un poco denso en el sentido de las clasificaciones. Ahí lo que quiero que estén atentos porque hay diversas formas de clasificar las gastritis, no solamente en agudas y crónicas. Depende también de la etiología, de la causa de la gastritis, de la zona afectada, ¿verdad? En el estómago, ya habíamos visto la topografía, y de la histología también. Entonces, definición de gastritis aguda es una inflamación microscópica del estómago, trastorno de la mucosa gástrica que se caracteriza por inflamación. Inflamación del revestimiento del estómago como resultado de acción de diversos agentes etiológicos, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica, la gastritis, ¿verdad? De la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que producen síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente por aparición de síntomas, se observa endoscópicamente, o sea, se ve por endoscopía y requiere una confirmación histológica. ¿Qué quiere decir síntomas dispépticos? Dispepsia, ¿verdad? Es un término inespecífico. Son todos los malestares que la persona refiere cuando tienen este tipo de patologías, reflujo o gastritis. Pesadez después de la comida, que se dice pesadez postprandial, sensación de ardor o de quemazón en la zona del epigastrio, la boca del estómago, ¿verdad? Ardor o quemazón o acidez, también nos referimos a ese, tengo acidez, no, decimos cuando sentimos esa sensación de ardor en el epigastrio, en la zona del estómago.
pesadez postprandial, ¿verdad? Malestar, dolores, náuseas. Todo eso metemos en una bolsa y lo denominamos síntomas de dispepsia o dispepsia, ¿verdad? Reflujo, sensación de ardor ahí hacia arriba, retroesternal, malestar, eructos, todo eso dispepsia, ¿verdad? Entra todo dentro de una bolsa que decimos dispepsia para hacerla breve, ¿verdad? Entonces, la gastritis crónica consiste en una inflamación crónica de la mucosa. Crónica es tiempo, aguda es de rápido inicio y corta duración, y crónica es cuando se extiende en el tiempo. No confundan el término, porque muchas veces creemos que crónica hace referencia a una patología más grave o severa. No tiene nada que ver la gravedad, ¿verdad? No tiene nada que ver la gravedad con aguda o crónica. Acá nos referimos a aguda y crónica en cuestión de tiempo, ¿verdad? Prolongado o crónica. Entonces, una inflamación crónica de la mucosa del estómago que afecta inicialmente a áreas superficiales y glandulares de la mucosa y va progresando a la destrucción glandular, atrofia y metaplasia, que indica la conversión de la glándula del estómago en otras parecidas a la del intestino delgado. O sea, esto es un punto clave en gastritis crónica. La inflamación superficial se va profundizando a toda la mucosa, a todo lo profundo de la mucosa, va generando atrofia de las glándulas y metaplasia, ¿verdad? Transformación del tipo histológico de la mucosa gástrica en algo parecido a la mucosa intestinal del intestino delgado. Y bueno, esa es la gastritis crónica. Tiempo prolongado, pero también hay diferencia con la gastritis aguda en la histología o en la anatomía patológica, perdón, de la mucosa gástrica, donde encontramos todas estas atrofias glandulares y metaplasias, ¿verdad? Eso es muy importante, porque esos cambios de metaplasia pueden terminar en cáncer gástrico. Entonces, de esta forma, la gastritis superficial se acaba transformando en una gastritis atrófica. En cuanto a epidemiología de la gastritis, en general, es una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial. Es una de las causas que con más frecuencia motivan la consulta en gastroenterología y en clínica médica. Y en los países en vía de desarrollo, se ha reportado que casi el 60% de la población antes de los 50 años ha presentado cuadros de gastritis aguda. En los países industrializados se alcanzan cifras más altas, hasta un 95%. Y en el 2013 se dio a conocer que más del 80% de la población padece gastritis. O sea, todos vamos a tener prácticamente gastritis en algún momento de la vida. Las clasificaciones, ¿verdad? La mayoría de los sistemas de clasificación distinguen en gastritis aguda y gastritis crónica, que ya veíamos la diferencia, ¿verdad? Gastritis aguda, tiempo corto. Y un segundito les pido a responder una llamada. Sí. 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 Yo lo que le diría es que se hable con el médico que se va a responsabilizar de eso, ¿verdad? Porque si le pasamos aquí, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No. Para ir a buscarle nosotros al otorrino o al cirujano, no, esa no es nuestra función, ¿verdad? Que asuman ellos la médico, ¿verdad? En este caso, sí. Está bien, vale. Listo, gracias, Diego. Gracias.
Seguimos, disculpen. Entonces, la mayoría de los sistemas de clasificación distinguen entre gastritis aguda y gastritis crónica, ¿verdad? Que como ya más o menos hablamos, las características de unas y otras desde el punto de vista clínico, el tiempo y todos los síntomas son los mismos, ¿verdad? No cambian, las dispepsia, pero sobre todo la anatomía patológica, ahí sí hay diferencia entre gastritis aguda y crónica y la tendencia de las gastritis crónicas de complicarse con aparición de metaplasias y cáncer. Desde el punto de vista nosológico, la gastritis se cataloga en aguda y crónica y grupos especiales, pero también hay una división histológica y una división endoscópica, ¿verdad? La división endoscópica nos va a ir diciendo la topografía, la zona afectada del estómago, y eso tiene importancia porque dependiendo de la zona vamos a ir viendo que hay distintas características anatomopatológicas y también incluso manifestaciones clínicas, ¿verdad? Morfología y también hay una clasificación por etiología, por causas. La clasificación del sistema de Sidney es más topográfica por zona y divide en tres grupos. La gastritis antral, que es no atrófica, entonces esto es más agudo, gastritis antral, la zona del antro, y se asocia mucho con Helicobacter pylori, suelen ser una gastritis superficial. Cuando hablamos de gastritis superficial, estamos hablando de una gastritis más aguda, sin atrofia, conocida también como gastritis tipo B. Típico tema de examen, gastritis tipo B, ¿cuál es? Gastritis tipo A, ¿cuál es? Entonces, gastritis tipo B nos referimos a la gastritis antral, el antro, asociado mucho al Helicobacter pylori, es una gastritis superficial, sin atrofia, y eso, ¿verdad? Entonces, gastritis tipo B. Por endoscopía, esto obviamente el endoscopista entra y observa la zona del estómago que está afectada. Y la biopsia nos va a decir si es superficial o profunda. La gastritis atrófica, ya acá hay atrofia multifocal, antral y corporal, ¿verdad? Esto toca antro y cuerpo. También está asociado a factores externos como el Helicobacter pylori, postulándose que las células foliolares tienen receptores para estas bacterias, las cuales tienen una proteasa que destruye las glicoproteínas del moco, exponiendo de esta manera a las células a la acción destructiva del jugo gástrico. Entonces acá tenemos una gastritis que es atrófica y que afecta el antro y el cuerpo gástrico. Y después hay una gastritis atrófica también corporal, del cuerpo solamente difusa, denominada también gastritis autoinmune o gastritis tipo A. Se asocia con anemia perniciosa, está asociada a anticuerpos, anticélulas parietales u oxínticas, y contra el factor intrínseco y la bomba productora de protones. Esto es importante en las diferencias. Acá hay una zona mixta, ¿verdad? Que es la gastritis atrófica multifocal antral y corporal. Pero la gastritis atrófica corporal difusa del cuerpo se diferencia, se llama tipo A, se diferencia al tipo B, en que la causa etiológica en el tipo B, recuerdan ustedes, el primero a la izquierda, está más vinculado a la presencia de una infección, de un proceso infeccioso por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. En el tipo A, que es esta, la corporal difusa, denominada gastritis autoinmune, el proceso, más que un proceso infeccioso, es un proceso autoinmune, inmunológico, donde anticuerpos producidos por nuestro propio sistema de defensa atacan a las células parietales u oxínticas, ¿verdad? Con la consiguiente disminución, ¿verdad? De las sustancias protectoras del moco gástrico y también la disminución de la producción del factor intrínseco. Entonces, es un proceso más inmunológico, la gastritis tipo A, y en la gastritis tipo B, que es la del antro, es un proceso más infeccioso por el Helicobacter pylori. El tipo B es superficial y el tipo A es profundo. O sea, conozcan bien estas diferencias entre el tipo A y el tipo B sobre todo, y hay un intermedio ahí que es la multifocal antral y corporal. Esto es un resumen de las clasificaciones, entonces, tipo de gastritis aguda y crónicas que ya hablamos.
la gastritis no atrófica, la antral, ¿verdad? Por Helicobacter pylori. Ahí tienen otros términos sinónimos: gastritis crónica superficial, gastritis antral difusa, gastritis antral crónica o gastritis tipo B, pero superficial, no atrófica. La gastritis atrófica, la multifocal, ¿verdad? Donde también el Helicobacter pylori es un factor preponderante y factores ambientales, y la gastritis autoinmune, donde hay componentes de autoinmunidad y es dudoso si el Helicobacter pylori puede o no también ser parte etiológico de todo esto. Y los otros términos, fíjense a la derecha, la gastritis atrófica multifocal, también denominada pangastritis atrófica, o tipo A y B, ¿verdad? O gastritis corporal difusa. Y la gastritis autoinmune, también denominada gastritis asociada a anemia perniciosa o gastritis tipo A. Por eso le decía que es un poco tedioso el término, las clasificaciones de la gastritis, porque tienen mucha terminología y algunas de las terminologías son, digamos, entre comillas, sinónimos, porque hacen referencia a una misma patología, digamos, ¿verdad? Pero ahí lo que tenemos arriba, la clasificación en aguda y crónica, tenemos que saber bien en atrófica y no atrófica, ¿verdad? Y en tipo A y B. Esa sería la clasificación que nosotros tenemos que manejar correctamente, la terminología. Formas especiales de gastritis. Entonces tenemos gastropatías químicas por AINES, por reflujo biliar o por otras sustancias. Tenemos gastritis por radiación en los pacientes oncológicos que son sometidos a radioterapia. Y tenemos la linfocítica, asociada sobre todo a enfermedad celíaca, ¿verdad? Donde hay infiltración de linfocitos en la mucosa. Hay también una gastritis granulomatosa, que puede ser no infecciosa, como por ejemplo producida por la enfermedad de Crohn. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, no sé si ya dieron colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, pero la enfermedad de Crohn es una patología inmunológica inflamatoria que afecta todo el tubo digestivo, a diferencia de la colitis ulcerosa, que afecta solamente generalmente el recto y el colon, ¿verdad? Otras cuestiones que pueden producir una gastritis granulomatosa, granuloma, presencia de granuloma en la mucosa, la sarcoidosis, la gastritis eosinofílica o gastritis alérgica, generalmente alergias a alimentos, y la gastritis infecciosas por bacterias que no sean Helicobacter pylori, por algunos virus, como por ejemplo el citomegalovirus, por hongos y por parásitos, ¿verdad? Producen un tipo de gastritis flemonosa, enfisematosa, con mucho moco, ¿verdad? Y hasta con pus en la superficie de la mucosa gástrica. Fíjense bien en este cuadro, y si quieren preguntar algo, ahora pregúntenme, porque ni yo me voy a acordar bien después cuando pasemos este gráfico, ¿verdad? Es muy del gastroenterólogo, muy del especialista, pero es la clasificación que desde el punto de vista académico tenemos que retener y recordar. Si quieren preguntar algo, pregúntenme, ¿verdad? De este tema de las gastritis, o si no, volvemos después sin ningún problema. Bueno, la etiología es multifactorial, y este es también válido para las úlceras gastroduodenal, que vamos a ver después de forma más rápida. Hay agentes exógenos y agentes endógenos. Factores exógenos: el Helicobacter pylori u otras infecciones virales, bacterianas o parasitarias. Los antiinflamatorios, los irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáustico, radiación. Básicamente los irritantes gástricos, siempre hacemos referencia al alcohol, al café, a la hierba, mate, tereré, y a los extractos, a la que vienen en conservas, y a los picantes, ¿verdad? Al chile, al picante.
Y los factores endógenos que intervienen en la producción de la gastritis, el ácido gástrico y la pepsina, la bilis que puede refluir del duodeno para arriba, para el estómago, va a irritar y puede producir gastritis, los jugos pancreáticos, en los renales crónicos, en la insuficiencia renal crónica, la uremia es un factor que también inflama la mucosa gástrica, y los procesos inmunes, como veíamos en la gastritis tipo B, ¿verdad? Los procesos inmunológicos, anticuerpos que destruyen células de la mucosa gástrica y favorecen la aparición de gastritis. Factores exógenos y factores endógenos. En la gastritis aguda, las causas, la etiología, la ingesta de sustancias tóxicas como el alcohol, los medicamentos como los AINES o la aspirina, agentes infecciosos como el Helicobacter pylori, el estrés, donde hay una fuerte descarga vagal y adrenalínica y estimulación de la producción del ácido clorhídrico, las radiaciones con las que ocurre la administración de radioterapia abdominal en los pacientes oncológicos, los alimentos irritantes como los picantes, el chile o el café, ¿verdad? Alimentos calientes, las bebidas alcohólicas, y en nuestro país la hierba, los cítricos también, ¿verdad? La naranja, el pomelo, limón, mandarina, ¿verdad? Cítricos también son irritantes gástricos. Y ahí también interviene, vale decir, porque acá no veo el tabaquismo, ¿verdad? El reflujo biliar, reflujo de bilis, traumatismo, como en el empleo de sondas nasogástricas y realización de procedimientos endoscópicos, pueden lesionar la mucosa. En la gastritis crónica, la excesiva ingesta de alimentos muy condimentados, en algunos países como por ejemplo en México, en Perú, en Chile también, y fuera de nuestro continente, en Japón, ¿verdad? Y en algunos países de Asia, mucho condimento picante. Factores genéticos como anemia por deficiencia de ácido fólico, anemia perniciosa, son hereditarias, ¿verdad? Y en forma autosómica dominante. Agentes químicos como el alcohol y el tabaco, ahí está el tabaco, pueden llevar a gastritis crónica, al reflujo biliar, infecciones, citomegalovirus, hongos, cándida, Mycobacterium tuberculosa, treponema pallidum del sífilis y Helicobacter pylori. Y factores inmunológicos como la presencia de anticuerpos contra células parietales y contra el factor intrínseco. También hacemos una clasificación basada en lo que se ve en la endoscopía, en gastritis erosiva, donde hay lesiones lineales de la mucosa gástrica y hemorragias, y gastritis no erosivas, ¿verdad? Y bueno, los factores que generan ambos tipos de gastritis, erosivas y no erosivas, son los mismos, ¿verdad? Que todo lo que venimos diciendo. Esto ya vimos, las gastritis de tipo específico por infecciones, las gastritis granulomatosas, las eosinofílicas y las linfocíticas y la gastritis urémica. Hablamos ya de todo esto, ¿no? Sí, importante ahí, al final dice síndrome de Zollinger-Ellison. Ustedes recuerdan que es una tumoración gastrointestinal hiperproductor de gastrina. La gastrina, como recordamos, ¿verdad? Es un mediador para la producción del ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, estas tumoraciones, lesiones en la mucosa gástrica sobre todo, hay una hiperproducción de gastrina y de ácido clorhídrico y por consiguiente gastritis y úlceras pépticas gastroduodenal, ¿verdad? Y puede ser tratamiento de resorte quirúrgico. La gastritis flemonosa supurativa, esto hablamos de las infecciones bacterianas fulminantes asociadas a ingesta masiva de alcohol en ancianos, en pacientes con SIDA, ¿verdad? Se pueden presentar infecciones bacterianas y micóticas del estómago. Es raro porque es difícil que con el ambiente muy ácido de la mucosa gástrica puedan sembrar bacterias ahí, ¿verdad? Pero como les decía, por efecto de los inhibidores de la bomba de protones o por el envejecimiento también natural, ¿verdad? Esa producción de ácido clorhídrico va disminuyendo y la mucosa gástrica empieza a hacerse más lábil a las infecciones
virales, micóticas y bacterianas y parasitarias incluso, ¿verdad? La pared gástrica y la mucosa están muy engrosadas, a consecuencia de inflamación difusa y supurativa, y signo importante, pueden haber vómitos con pus. La gastritis granulomatosa, ya hablamos un poco de esto, es histológico, ¿verdad? Es donde vamos a encontrar granulomas con necrosis caseosas o no, ¿verdad? Asociada a tuberculosis, sífilis, micosis, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, que no es infecciosa, sino inflamatoria intestinal. Entonces hay una gastritis granulomatosa por diversas etiologías, infecciosa o inflamatoria como el Crohn. La gastritis por Mycobacterium tuberculosis puede ir asociada también a granulomas, y eso se ve en la anatomía patológica sobre todo, ¿verdad? La sífilis secundaria también, esto es raro, ¿verdad? Hoy en día encontrar lesiones sifilíticas a niveles de estómago es muy raro. No, yo particularmente no he visto nunca. Las gastritis parasitarias sí, ¿verdad? Sobre todo en pacientes con HIV muy inmunodeprimidos, pueden haber incluso Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Y otros parásitos pueden invadir y producir lesiones gástricas de tipo granulomatoso también, ¿verdad? O con presencia de eosinófilos en el infiltrado inflamatorio. Entonces, la gastritis aguda a su vez se subdivide en dos grandes grupos, una gastritis aguda infecciosa y una gastritis erosiva hemorrágica no infecciosa, ¿verdad? La gastritis aguda infecciosa puede ser de origen bacteriano, ya hablamos, virales, ¿verdad? O por Helicobacter, que también es una bacteria. Y la gastritis aguda erosiva suele estar causada por el estrés, las úlceras o tóxicos como el alcohol o los medicamentos, en concreto los AINES, ¿verdad? Acá no encontramos infección, pero sí encontramos lesiones erosivas producidas por tóxicos como el alcohol o los antiinflamatorios. Bueno, esto en cuanto a gravedad, ¿verdad? Según la gravedad del trastorno, la respuesta a la mucosa puede variar desde un edema moderado o una hiperemia hasta la erosión hemorrágica de la mucosa gástrica. En la anatomía patológica, bueno, esto ya es una gastritis erosiva hemorrágica, donde hay hemorragias y sangrado. En la gastritis aguda infecciosa por Helicobacter pylori, durante esta fase es común observar la invasión del Helicobacter pylori en las células epiteliales. Tiene lugar la participación del sistema inmune local, sistémico en el control de la infección y la neutralización de las toxinas bacterianas. La gastritis crónica tiene su origen en buena parte de los casos en la bacteria también Helicobacter pylori, pero también se suman los AINES. Esto vamos pasando ya un poco más rápido, ya hablamos. Y esto también ya hablamos en diapositivas anteriores, de los tres tipos de gastritis crónica. La difusa de tipo antral, ¿sí? Que era más superficial. La gastritis atrófica multifocal y la gastritis atrófica corporal difusa que predominantemente era producida por anticuerpos, ¿verdad? Autoinmunes. Aquí volvemos a repasar un poco ya todo lo que hablamos del tipo B, la antral, la autoinmune o el tipo A, esto ya hablamos. Y el cuadro clínico, ¿verdad? El cuadro clínico de la gastritis aguda, ya hablamos de la dispepsia, la sensación de plenitud epigástrica, las náuseas, los vómitos. Es posible que haya hemorragia en las vías digestivas altas, la gastritis hemorrágica, cuando es más ya profunda, más avanzado el proceso. Gastritis hemorrágica erosiva por fármacos, estrés o corrosiva, y eso puede generar pérdida de sangre o hemorragia digestiva. Creo que ya dieron la clase de hemorragia digestiva alta y baja. Entonces pueden generar sangrados que finalmente son eliminados por las heces en forma de heces negruzcas o melena, y el resultado consiguiente de la anemia por pérdida crónica de sangre, ¿verdad? También el sangrado se puede presentar como hematemesis, vómitos de sangre, y la melena, ¿verdad? Y al examen físico puede encontrarse dolor en epigastrio y aumento del peristaltismo intestinal.
Y esto es lo que observamos en la endoscopía, en la primera foto, sí, una mucosa muy hiperémica, muy rojiza, en forma de empedrado, sí, una mucosa bastante alterada. Y en las de abajo, lesiones tipo granulomatosas, ¿sí? En cuanto al cuadro clínico, algunas diferencias entre la gastritis crónica se presenta con crisis dolorosa, con sensación de plenitud, con el estómago vacío. O sea, típicamente el paciente manifiesta de que le duele el epigastrio en forma de ardor urente, como quemazón en la boca del estómago, ¿verdad? En el epigastrio, cuando están ayunas, con el estómago vacío. Sí, eso le produce anorexia, pérdida de peso, ¿verdad? Y lo llamativo es que tras la ingesta de alimentos copiosos pueden aparecer una sensación de pirosis y distensión epigástrica, vómitos, acidez y eructos, ¿verdad? La gastritis crónica. No tolera bien los alimentos porque el estómago está muy inflamado y no, su función normal está alterada. En aquellos con gastritis secundarias a infecciones agudas o toxinas bacterianas, por ejemplo, estafilococo u otras, pueden haber malestar general, diarrea, cólicos, fiebre, escalofríos, cefalea, deshidratación, o sea, síntomas más generales de un proceso infeccioso. Esto un poco para repasar otra vez en cuanto a la anatomía patológica o histología, diferencia entre la gastritis aguda y gastritis crónica. Este es un punto clave que tienen que retener bien. La gastritis aguda, vemos alteración de la mucosa superficial, donde pueden haber pequeñas zonas de necrosis y microhemorragias. La inflamación se limita a la región de las criptas y el resto de la estructura de la mucosa se encuentran intactas. En la gastritis aguda. En la gastritis crónica, acá aparece atrofia glandular, metaplasia intestinal hasta llegar a la displasia, y pueden relacionarse con neoplasias gástricas. Histológicamente se distinguen varios tipos: gastritis superficial atrófica, erosiva, granulomatosa, eosinofílica, si hay un componente eosinofílico importante, alérgica, autoinmune o linfocítica, depende de lo que se encuentre en la invasión, si la invasión de la mucosa gástrica es por eosinófilos, por linfocitos, o autoinmune, ¿verdad? O granulomas. Bueno, rápidamente entramos en el proceso diagnóstico y básicamente la anamnesis, la historia clínica. Anamnesis es el interrogatorio, la historia clínica, la sintomatología, exámenes de sangre y la endoscopía. Rápidamente vemos la endoscopía digestiva alta, ahí buscamos indicios de inflamación en el revestimiento del estómago y nos ayuda también para tomar biopsias para ver las características aguda o crónica, presencia o no de Helicobacter, presencia o no de metaplasia, displasias o cáncer incluso, ¿verdad? En exámenes de sangre medimos los glóbulos rojos, si hay o no anemia, eso es lo que vemos con la gastritis. Y también buscamos anticuerpos contra el Helicobacter, anticuerpos anti-Helicobacter pylori, IgM, cuando son los procesos agudos, y IgG para los procesos crónicos. En el cultivo de heces, buscar presencia de bacterias y sobre todo parásitos, ¿verdad? Con radiología, hoy en día, ya con la presencia de la endoscopía, prácticamente no utilizamos imágenes con contraste, ¿verdad? Pero antes se utilizaban y con mucha astucia se podían ver algunas lesiones, sobre todo cuando había presencia de ulceraciones en la mucosa gástrica. Las pruebas para la detección de infección por Helicobacter se pueden realizar la determinación de anticuerpos en sangre, como le decía, anti-Helicobacter pylori, IgM, IgG. Hay una prueba de aliento con urea, el test rápido de ureasa, y el cultivo microbiológico en la muestra de biopsia. O sea, en la biopsia, el anatomopatólogo describe la presencia o no del Helicobacter pylori. Entonces, en sangre con los anticuerpos, el test del aliento con la urea, ¿verdad? El test o test de la ureasa,
y la biopsia y el cultivo para el Helicobacter pylori. Los diagnósticos diferenciales: úlcera duodenal, hernia de hiato, litiasis biliar, pancreatitis crónica, síndrome de intestino irritable. El tratamiento, entonces no quiero hacer mucho énfasis acá, pero los inhibidores de bomba de protones son más efectivos que los bloqueadores de H2, que eran la ranitidina, la famotidina, etcétera, que son sustancias antihistamínicos, ¿verdad? Antiproducción de histamina. Entonces, inhibidores de protones versus bloqueadores de receptores de H2. Omeprazol o pantoprazol son opciones. Y cuando hay Helicobacter pylori, ¿verdad? Hay un tratamiento, un protocolo de tratamiento con inhibidores de bomba de protones, omeprazol o pantoprazol o lansoprazol, y el uso de antibióticos durante 7 a 10 días. Hoy en día, ahora los antibióticos se usan un esquema de dos antibióticos, por ejemplo, amoxicilina con claritromicina o levofloxacina, o incluso hasta 3 antibióticos. Tenemos que señalar de que hay resistencias del Helicobacter pylori a ciertos esquemas de antibióticos. Entonces nuestro esquema de antibiótico terapia para erradicar el Helicobacter pylori del estómago puede fracasar y tenemos que volver a replantear con otros esquemas de antibióticos. Profe, Sí. una consulta. ¿A qué se refieren cuando dan estos protectores gástricos? ¿Qué contienen los protectores gástricos cuando la gente se enferma de gastritis? Bueno, protectores gástricos hay de diversos tipos, ¿verdad? Están, como les decía, los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol o pantoprazol, ¿verdad? Que inhiben la producción del ácido clorhídrico. Inhiben la bomba de protones, que es una bomba que está produciendo ácido clorhídrico. Entonces bloquean la producción del ácido clorhídrico. Y ese tiene un efecto protector de la mucosa gástrica, ¿verdad? La otra forma de proteger son con los bloqueadores H2 vía inhibición de la histamina, que es una sustancia que estimula a la gastrina, ¿verdad? La producción de gastrina. También es una forma de proteger al estómago de la producción del ácido clorhídrico. Entonces, esto usamos, lo que vos te referís es protector gástrico cuando hay que hacer una profilaxis de gastritis o de úlcera. Clásicamente eso hacemos en los pacientes internados que están sometidos a un estrés por una internación clínica, por ejemplo, grandes quemados, un infarto agudo de miocardio, una pancreatitis aguda. Eso genera una situación de estrés en el organismo, ¿verdad? Y al generarse estrés, liberación de corticoides endógenos, y liberación de corticoides endógenos puede terminar produciendo también una gastritis o una úlcera. Entonces, para prevenir eso, damos estos, entre comillas, protectores gástricos, ¿verdad? Y después hay otras sustancias como el sucralfato, por ejemplo, que son sustancias que actúan tapizando la mucosa gástrica y también protegiendo a la mucosa gástrica del ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, en las situaciones clínicas que le mencionamos, usamos los protectores gástricos para prevenir la gastritis o las úlceras, pero también hoy en día, cuando hay pacientes que usan en forma crónica antiinflamatorios o corticoides, es una opción de hacer esta profilaxis de prevención de gastritis o úlceras por AINES o por corticoides o por otras drogas, ¿verdad? Incluso radioterapia, como le decía, si un paciente va a ser sometido a una radioterapia local en la zona abdominal, tenemos la opción de darle estos inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, que son los más potentes para prevenir las gastritis y las úlceras. Sin embargo, hay un sobreuso de estas sustancias, de estas drogas, que no están exentas de efectos colaterales, como le decía, procesos infecciosos, ¿verdad? A nivel respiratorio, y tumores incluso, ¿verdad? Se describen tumor gástrico por el uso crónico
de inhibidores de bomba de protones. Eso es un poco discutible, pero hay algunos reportes que hablan de la posibilidad de cáncer gástrico con el uso crónico de estos omeprazol, pantoprazol, etcétera. Por eso que tenemos que ser muy juiciosos en el uso de esta sustancia. Estoy seguro que los padres de ustedes o los abuelos, más de uno debe estar usando en forma prolongada, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Profe, ¿Profe? Oh, Sí, perdón. Es que para aclarar nomás, profe, entonces, cuando hablamos de protector gástrico, no necesariamente es inhibidor de bomba protones, puede ser otro tipo de medicamento. Es sí, como un sí, nombre genérico. Eso quería saber. sí, hay distintas formas, ¿verdad? Incluso hay Ok. sustancias que son jarabes, como le decía, el sucralfato es un jarabe que se toma una cucharada, 10 ml, 15 ml, y lubrica, digamos, tapiza la mucosa gástrica y el esófago también cuando hay esofagitis. Es un instrumento interesante para el tratamiento, ¿verdad? Bueno, y esto vamos pasando ya más rápido, profe, hablamos, sí, esto es eh, prevención, justamente lo que profe, acabábamos yo de tengo hablar. una consulta. Sí. Cuando usted dijo que la toma de esos de medicamentos son de forma crónica por un tiempo prolongado, ¿cuánto tiempo sería? Mira, lo habitual, lo recomendable es hacer tratamientos cortos de 4 a 8 semanas, ¿verdad? Y ahí evaluar, o sea, el paciente debería ya mejorar en esas 4 u 8 semanas de tratamiento, sea para una gastritis aguda, sea para una úlcera gastroduodenal o sea para un reflujo gastroesofágico, una esofagitis por reflujo gastroesofágico. 4 a 8 semanas y de ahí ir retirando, ¿verdad? Esa retirada tampoco hay que hacerlo de forma brusca, ¿verdad? A veces recomendamos disminuir primero la dosis, si es de 40 miligramos pasar a 20 miligramos, después podemos ir dando un día alternado, un día sí, un día no, después cada 3 días, cada 4 días, una vez a la semana y vamos retirando lentamente porque también la retirada brusca puede tener un efecto rebote con una hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Inmediata a la retirada. De esto ya hablamos mucho, evitar las comidas con irritantes, las bebidas alcohólicas, el café, los cítricos, ¿verdad? Algunos alimentos, utilizar alimentos de consistencia blanda. Yo le digo dieta blanca, ¿verdad? Todo blanco al que está con gastritis, arroz blanco, fideo a la manteca, pan blanco, ¿verdad? Esas son las sustancias que menos irritan al estómago. Incluso las carnes, el pescado y el pollo, ¿verdad? Son mejor toleradas que la carne roja. La leche también, ¿verdad? Se tolera bien. Incluso hay pacientes que tienen úlcera y que te van a manifestar de que cuando toman leche o yogur le calma la sensación de ardor en epigastrio. Las complicaciones, hemorragias masivas, la gastritis, ya hablamos también de los tumores gástricos, ¿verdad? Ya dijimos el tratamiento para el Helicobacter pylori, que hay esquemas de tratamiento donde tiene que haber sí o sí un inhibidor de bomba de protones y 2 antibióticos. Generalmente la amoxicilina es uno de ellos, 1 gramo cada 12 horas por 7 a 14 días o 7 a 10 días. Y el metronidazol es otro, ¿verdad? Que a veces acompaña a la amoxicilina o la tetraciclina, o la levofloxacina. Son antibióticos, son esquemas de antibióticos para el tratamiento. Los protocolos varían, como le decía, 7 días, algunos estudios, 10 días, otros antes 14 a 15 días, pero se fue bajando y hoy en día quedan entre 7 a 10 días. Entonces hay esquemas de primera línea, de segunda línea, como vemos acá con distintos antibióticos. En la gastritis de tipo autoinmune, el objetivo del tratamiento es incrementar los niveles de vitamina B12 y consiste en una inyección de vitamina B12 una vez al mes. Las personas con niveles muy bajos de vitamina B12 pueden necesitar más inyecciones al principio, ¿verdad? Entonces, en este tipo de gastritis tipo A o autoinmune, vitamina B12, aparte del tratamiento de la gastritis en particular, ¿verdad? Poner esta vitamina B12 una vez al mes por lo menos. Esto.
Y en la gastritis granulomatosa, el tratamiento de la causa subyacente, ¿verdad? Si es una sífilis, eso se trata con penicilina. Si es una tuberculosis, eso tiene su tratamiento específico, ¿verdad? Con los antituberculosos. El citomegalovirus o el virus del herpes, tiene también su tratamiento con los antivirales como la ciclovir, el ganciclovir, etc. La gastritis por AINES, obviamente suspender los AINES. La gastritis alcohólica también, ¿verdad? Ahí sí puede servir la ranitidina, que es un bloqueador antagonista a los receptores H2 o histamínicos, o el sucralfato, como les decía, 2 a 4 semanas. La gastritis por estrés, la misma cosa. Y básicamente eso en cuanto al tratamiento, ¿verdad? No hago mucho énfasis porque esto después van a dar en farmacología y también en clínica médica. ¿Alguna pregunta de gastritis? Me parece que se nos va a pasar un poquitito el tiempo, pero nos queda todavía úlcera péptica y ERGE, que son más cortos, y como ya es básicamente mucho de lo que hablamos, va a ser más rápido. La úlcera, vamos a entrar en úlcera péptica. Entonces, hablamos de úlcera péptica cuando hay una solución de continuidad de la mucosa que alcanza como mínimo hasta la submucosa. Es un problema médico importante en cuanto a frecuencia, síntomas, complicaciones. Afecta aproximadamente al 10% de la población en algún momento de la vida y tiene un alto impacto en costos de salud. Epidemiología, lo mismo que la gastritis, factores de riesgo, el Helicobacter pylori y los AINES implican un 90%. El tabaco, la dieta, el tipo de dieta que ya hablamos, el estrés, tal vez menos importante. La genética, sobre todo en procesos autoinmunes, podemos decir que es más frecuente en hombres, sobre todo por el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Los hábitos dietéticos y tóxicos. La úlcera duodenal es más frecuente en jóvenes y la úlcera gástrica es más frecuente en personas mayores. La relación entre úlcera gástrica y úlcera duodenal es mayor en personas mayores y en países en desarrollo, ¿no? Úlcera gástrica versus úlcera duodenal. En cuanto a la etiología, es multifactorial. La úlcera duodenal y la úlcera gástrica, fíjense un poco paradójicamente, en la úlcera duodenal hay 90-95% interviene en el Helicobacter pylori, 70-80% en la úlcera gástrica. Los AINES menos en la úlcera duodenal y más en la úlcera gástrica. Factores agresivos, la actividad ácido péptica, los AINES y el Helicobacter pylori. Y están los factores defensivos, ¿verdad? En esta balanza, la secreción del moco y del bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas y el factor de crecimiento, ¿verdad? La somatostatina, que les decía, tiene un efecto antagónico a la gastrina, ¿verdad? Inhibidor de la secreción del ácido. Entonces, eso está en una balanza y cuando esa balanza se inclina hacia los factores agresivos, aparecen las úlceras duodenales, ¿verdad? Y cuando en la balanza hay una disminución de los factores defensivos, habitualmente ahí aparecen las úlceras gástricas, ¿sí? La secreción del moco, del bicarbonato, el flujo sanguíneo, etcétera. Ya hablamos suficientemente de eso en gastritis. La secreción de ácido y úlcera duodenal, el patrón es de una secreción basal nocturna. Por eso es que cuando indicamos, por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, indicamos después de cenar o antes de acostarse, ¿verdad? A la noche. Hay un aumento de la secreción basal nocturna. La secreción está estimulada por las comidas, y la secreción de bicarbonato duodenal está disminuida, ¿verdad? Eso en cuanto a la fisiopatología. Factores genéticos, cuando hay una mayor masa de células parietales, por ejemplo, ¿verdad? Y el Helicobacter pylori, que la presencia del Helicobacter pylori estimula la producción de gastrina y disminuye la producción de somatostatina. Sin ácido, ahí abajo dice, sin ácido no hay úlcera y sin Helicobacter pylori no hay úlcera. O sea, la acidez y el Helicobacter pylori son fundamentales para la presencia de las úlceras. Entonces,
Empezamos con gastritis por Helicobacter. Les decía que eso aumenta la producción de gastrina y disminuye la producción de somatostatina. Eso aumenta la carga ácida duodenal. Eso aumenta la metaplasia gástrica. Eso genera también la colonización duodenal por Helicobacter pylori, la presencia de duodenitis activa y úlceras duodenal. Este es todo el proceso fisiopatológico, ¿verdad? Del Helicobacter pylori y úlcera gastroduodenal. Los AINES, ya hablamos también como del COX-1, COX-2, ¿verdad? Pero pueden tener un efecto tópico directo y un efecto sistémico. El efecto sistémico nos referimos a la inhibición de la COX-1 y la disminución de la producción de prostaglandinas. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque mucha gente cree que si usa un antiinflamatorio inyectable intramuscular o endovenoso, no va a tener gastritis. Entonces, tremendo error, ¿verdad? Porque igual por efecto sistémico va a disminuir la producción de prostaglandina inhibiendo a la COX-1, ¿sí? Se entiende bien ese concepto. No solamente si le damos pastillas con antiinflamatorios, ¿verdad? Ahí aparecen las úlceras, sino también incluso si la vía es intramuscular o endovenosa. La clínica es muy parecida a la gastritis, dolor abdominal, en epigastrio, urente, quemante, nocturno, pero acá se alivia con las comidas, ¿verdad? Uno amanece con dolor. En la gastritis decíamos, uno come y se siente mal, esa dispepsia. Sin embargo, la úlcera, uno toma leche, toma un yogur y tiene una sensación de alivio del ardor. Esto pasamos. Y el diagnóstico es por endoscopía digestiva alta. La radiología, les decía, casi ya no utilizamos. La endoscopía usamos para tomar biopsias, estudio de Helicobacter, ¿verdad? Y también la anatomía patológica, si debajo de una úlcera hay o no un proceso neoplásico, que eso es muy importante. Gastrinemia, aumento de gastrina, esto tampoco en la vida práctica hacemos, ¿verdad? Pero hay situaciones clínicas, como por ejemplo el Zollinger-Ellison, donde la gastrina está elevada. La secreción de ácido tampoco medimos y una ecografía o una tomografía no nos sirve en el proceso diagnóstico. Diagnóstico diferencial, dispepsia funcional, reflujo gastroesofágico, dolor torácico, un infarto de miocardio puede producir un dolor en el epigastrio. Las litiasis vesiculares pueden producir molestias tipo dispepsia y ser un diagnóstico diferencial. Las neoplasias digestivas, un cáncer de páncreas, por ejemplo, se puede manifestar también en forma de dispepsia. Las isquemias del intestino, la isquemia mesentérica, ¿verdad? Y las enfermedades inflamatorias o infecciosas como la enfermedad de Crohn o una tuberculosis que afecten también el tracto gastrointestinal son diagnósticos diferenciales de úlcera gástrica o gastroduodenal. Entonces el diagnóstico básicamente endoscopía y biopsias y buscar el Helicobacter pylori. La evolución, cicatrización espontánea se puede dar en un 20 a 60%, y con la terapia antisecretora, los inhibidores de bomba de protones, una curación 90-95% a las 4 semanas. Por eso lo que preguntaba el compañero, ¿cuánto tiempo? Y 4 a 8 semanas el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. La recurrencia al año, ¿verdad? Una úlcera por año, 33%, 20% no van a tener recurrencias. Más de 2 úlceras por año, 22%, 2 úlceras por año, 25%. O sea, hay recurrencia, hay recaídas o recurrencia de las úlceras gastroduodenal. En un 20%, con un protocolo de tratamiento, nuestro paciente se va a curar. Pero por lo general tenemos que esperar recurrencias, por lo cual nos obliga a controlarle periódicamente al paciente cada 6 meses, cada año, ¿verdad? Con una endoscopía. De la terapia y la erradicación del Helicobacter pylori ya hablamos, inhibidores de bomba de protones, antibióticos 10 a 14 días.
suspender AINE, suspender tabaco y la dieta, ¿verdad? Sacando todas esas sustancias que son nocivas para producir gastritis y úlceras. Ya mencionamos café, alcohol, picantes, hierbas, cítricos. En la esofagitis, los inhibidores de bomba de protones, 4 a 8 semanas. Y la terapia de mantenimiento puede ser con inhibidores de H2, como por ejemplo ranitidina. El uso de esos fármacos a nivel crónico, digamos, tiene menos efectos colaterales que el uso de inhibidores de bomba de protones. Eso es muy importante considerar en terapéutica. Para estos pacientes que están con gastritis crónica o con úlcera, hicimos el tratamiento de carga de 4 a 8 semanas con los inhibidores de bomba de protones, vamos saliendo lentamente, como les expliqué, pero tenemos la opción de continuar con los anti-H2, ¿verdad? Como por ejemplo la ranitidina o famotidina, etc. Bueno, el pronóstico ya hablamos. 95% de cicatrización con cualquier terapia. La erradicación del Helicobacter pylori tiene una recurrencia del 5 a 10%. También eso tenemos que controlar en el tiempo, ¿verdad? Con los distintos métodos de diagnóstico del Helicobacter pylori, sobre todo con endoscopía y biopsia. Ya les dije que el Helicobacter pylori puede presentar resistencia a los esquemas terapéuticos antibióticos, ¿verdad? Las complicaciones, perforación, se perfora el estómago, se perfora el duodeno y son cuadros clínicos gravísimos, quirúrgicos, catastróficos, mortales pueden ser, porque peritonitis por perforación de víscera hueca es un cuadro clínico de muy alta mortalidad. Tenemos 5 minutos para el reflujo gastroesofágico. No sé si tienen alguna pregunta acá en la parte de úlceras pépticas gastroduodenal. Me va a hacer, bueno, voy a pasarle presentación acá. Definiciones: reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior hacia la luz del esófago, ¿verdad? En eso consiste el reflujo gastroesofágico. Como ustedes saben por fisiología, las mucosas del esófago y el estómago son distintas características del epitelio y están preparadas para otra cosa, digamos, ¿verdad? El esófago es un tubo prácticamente de pasada por donde pasa el bolo alimenticio sin ácido todavía, ¿verdad? Entonces tiene un epitelio estratificado, ¿verdad? Casi queratinizado, como ustedes recuerdan. Entonces es para un pasaje de los alimentos todavía sin ácido, pero ya mezclado con saliva y en proceso inicial de la digestión. Sin embargo, el estómago, como vimos, tiene otras características donde está acostumbrado, está preparado para tener un contenido ácido con un pH entre 3.5 y 4.5. Y bueno, los episodios, se dan episodios fisiológicos de reflujo gastroesofágico, donde el reflujo de un contenido, un pH menos de 4 o más de 7 en 24 horas son menos de 50 episodios en el día. El tiempo de contacto del material refluido y la mucosa del esófago es menor de 60 minutos en total en 24 horas. Y durante la fase de vigilia, el reflujo se produce en el periodo postprandial principalmente. Durante el sueño, el reflujo se produce en la primera mitad de la noche. Y existen episodios de reflujo no asociados a la deglución por relajaciones transitorias espontáneas del esfínter esofágico inferior de breve duración menor de 5 minutos. O sea, reflujo gastroesofágico se da en forma fisiológica. Todos tenemos algún grado de reflujo, pero menor, ¿verdad? Con un tiempo de contacto entre el contenido gástrico y la mucosa esofágica mínimo de menos de 60 minutos en total en todo el día, de cortas duraciones, ¿verdad? De donde el contenido vuelve al estómago y todo esto no genera lesiones a nivel del esófago. ¿Se entiende esto, verdad? Hay
un reflujo esofágico mínimo fisiológico que todas las personas tenemos. Ahora, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Le llamamos ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. 33% de la población general refiere pirosis diaria, sensación de ardor de quemazón, encorvata, detrás del esternón, y un 44% al menos una vez al mes. 5 a 7% refiere síntomas prácticamente diarios de reflujo. En 2% de estas personas encontramos lesiones endoscópicas. En 2% de la población en general. Y esto afecta a ambos sexos por igual. El reflujo gastroesofágico ha cambiado en los momentos actuales atendiendo a las siguientes razones. Primero, la gran mayoría de los pacientes con reflujo no tienen esofagitis y sí una enfermedad por reflujo no erosiva. ERNE, enfermedad por reflujo no erosiva. Segundo, hay una sobreposición entre ERNE y los trastornos funcionales gastroesofágicos, lo que hablábamos al comienzo, ¿verdad? Los síntomas de ERGE, de reflujo, enfermedad de reflujo gastroesofágico, pueden extenderse más allá del ligado a la pirosis y las regurgitaciones y también más lejos del esófago, como vamos a ver enseguida. O sea, no es solamente ese ardor retroesternal, esa sensación de pirosis, de malestar, de acidez que va para arriba, sino también puede producir otros síntomas que más allá del esófago, como dice, que vamos a ver enseguida. Se define como la presencia de síntomas y o lesiones. Dice o porque pueden no haber síntomas, solamente lesiones que pueden ser atribuidas al reflujo del contenido gástrico dentro del esófago de carácter multifactorial y en la que los mecanismos fisiopatológicos están variablemente combinados en diferentes pacientes. O sea, el reflujo va a generar algunos cambios en el esófago, pero también puede o no generar síntomas. O sea, podemos tener cambios, erosiones, inflamación a nivel del esófago inferior, incluso metaplasia, porque el esófago se va defendiendo de la presencia del ácido y empieza a transformar su epitelio, empieza a formar un epitelio parecido a lo del estómago. Se genera una metaplasia, un cambio del epitelio y para defenderse de la presencia del ácido. Pero en ese proceso dinámico de transformación del epitelio, podemos terminar produciendo primero lo que se llama esófago de Barrett, que ustedes recuerdan, la transformación de la mucosa del esófago inferior, y terminar, el esófago de Barrett es una lesión preneoplásica que puede terminar produciendo un cáncer de esófago. Ese es el punto clave del reflujo gastroesofágico, que por un lado tenemos los síntomas y el malestar y el disconfort que genera, ¿verdad?, la presencia del ácido y los síntomas, pero por otro lado tenemos la metaplasia, la transformación del epitelio y la posibilidad de terminar con un cáncer de esófago. Bueno, acá en la patogenia interviene la disfunción del esfínter esofágico inferior, la motilidad del esófago, el líquido refluido, la mucosa esofágica y las alteraciones anatómicas. Lo primero, la presencia de un fallo de la barrera antirreflujo, ¿verdad? La hipotonía basal del esfínter esofágico inferior, 20% más frecuente si hay esofagitis. Hay fármacos colecistoquinéticos que relajan el esfínter esofágico inferior. La grasa, el alcohol, ciertas hormonas producen relajación del esfínter esofágico inferior. Hay relajantes transitorios, ¿verdad? Aumentan 60-83%. El aumento de la presión intraabdominal y la distensión de la pared gástrica también produce un aumento del reflujo, ¿verdad? Entonces la hipotonía del esfínter esofágico inferior se da por ciertas drogas, ciertos fármacos, antiespasmódicos sobre todo, alimentos como el chocolate y el alcohol producen relajación del esfínter esofágico inferior. La motilidad esofágica
También cuando la motilidad esofágica está disminuida o hay ausencia, bueno, la presión de arriba para impulsar los alimentos para abajo, ¿verdad? Se ve fallada y entonces hay una mayor tendencia al reflujo. También el retardo del vaciamiento gástrico es otro factor que influye, ¿verdad? Y el líquido refluido básicamente está constituido por ácido clorhídrico, por pepsina, por tripsina, por fluidos pancreáticos, incluso biliares, y eso va siendo la causa de las lesiones por contacto, ¿verdad? Con la mucosa esofágica y las lesiones que van apareciendo. Bueno, hay factores preepiteliales, como ya hablamos, esto, el moco, el bicarbonato y la capa acuosa que protegen al esófago, factores epiteliales estructurales del epitelio en sí, y factores postepiteliales como el flujo sanguíneo, que son también factores de protección para que se vayan instalando las lesiones a nivel del esfínter esofágico inferior. Acá dice que la influencia de la hernia hiatal en el reflujo gastroesofágico es controvertida, ¿verdad? Sin embargo, para mí es fundamental la presencia de la hernia hiatal. ¿Ustedes recuerdan en qué consiste? Pues este es el punto clave en reflujo. ¿En qué consiste la hernia hiatal? Si alguien puede recordar. Ustedes recuerdan que la unión del esófago con el estómago, ¿verdad? A nivel del cardias, se da por debajo del diafragma. Pasa el esófago, el orificio esofágico, y debajo del diafragma se da la unión del y está la presencia del esfínter esofágico inferior con la unión o transición al estómago, ¿verdad? Eso es importantísimo porque desde el punto de vista de fisiología, ustedes recuerdan, en el tórax hay una presión negativa para expandir los pulmones, para abrir los pulmones, y en el abdomen hay una presión positiva. Hay una presión positiva que sobre todo se genera con cada respiración abdominal. Nosotros hacemos una presión positiva que comprime, específicamente acá hablamos del esfínter esofágico inferior, y ayuda esa presión positiva a que el esfínter esofágico inferior esté cerrado, ¿verdad? Cuando ya pasó todo el bolo alimenticio. Sin embargo, cuando se produce la hernia hiatal, que es el esófago metido en el tórax, ¿verdad? Por encima del hiato esofágico, penetra, se hernia dentro del tórax y la unión del esófago con el estómago se da en el tórax, ¿verdad? Esa presión negativa intratorácica hace que la tendencia sea, así como esa presión negativa abre los pulmones o expande los pulmones, también mantiene abierto el esfínter esofágico inferior y eso obviamente facilita el reflujo gastroesofágico. Eso es lo que tenemos que recordar de las hernias hiatales y el reflujo gastroesofágico. Bueno, acá los síntomas, los síndromes sintomáticos, el síndrome del reflujo típico, ¿verdad? Y el síndrome de dolor torácico por reflujo. Síndrome esofágico, que puede generar esofagitis, inflamación y dolor. Ese proceso de transformación, de inflamación y de metaplasia puede generar estenosis por reflujo, estenosis del esófago, lo cual genera un trastorno de la deglución, del pasaje del bolo alimenticio a través del esófago, y también la transformación del esófago de Barrett, lo cual puede terminar produciendo un adenocarcinoma esofágico. Le decía hace rato de que también pueden el síndrome de reflujo o la enfermedad de reflujo gastroesofágica no solamente se limita al esófago, sino puede producir problemas extraesofágicos, y hay asociaciones establecidas como el síndrome de tos post-reflujo, porque el reflujo va más allá del esófago y puede caer a las vías aéreas y producir un cuadro de tos crónica, sobre todo nocturna,
inclusive una tos seca con broncoespasmo, laringitis por reflujo o por inflamación de las cuerdas vocales, de la laringe, síndrome de asma por reflujo, como le decía, por broncoespasmo, síndrome de erosión dental, la boca, la dentadura, ¿verdad? Halitosis, ¿verdad? A nivel de la boca, también son otros trastornos que generan el reflujo gastroesofágico. Faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente, incluso fíjense hasta dónde podemos llegar con el problema del reflujo gastroesofágico. Acá no está tratamiento, pero les hablo finalmente, ¿verdad? Rápidamente del tratamiento. Siempre yo les hablo a los pacientes de 3 cosas. Primero, el estilo de alimentación. Y eso es clave. El gastroenterólogo que no conversa esto con su paciente está aplazado. El tipo de alimentación tiene que ser, bueno, obviamente evitar las cosas que relajen el esfínter, como por ejemplo las grasas, el chocolate y el alcohol, ¿verdad? Es clave. Hacer pequeñas porciones alimentarias varias veces al día, no una comida copiosa 1 o 2 veces al día, sino varias porciones pequeñas varias veces al día. Eso es clave. Y lo otro clave es no acostarse inmediatamente después de la comida, ¿verdad? A la siesta o a la noche. Dar un tiempo de por lo menos 1 hora y media, 2 horas de digestión antes de acostarse. Y al acostarse, elevar la cabecera, incluso darle una inclinación de por lo menos 30 grados desde la cintura para arriba. Mal hacemos a veces cuando le decimos eleve la cabecera y usa 2 o 3 almohadas y solamente la cabeza y toda la espalda está otra vez a 0 grados. Eso no sirve. La inclinación tiene que ser desde la cintura para arriba en 30 grados. Estas medidas generales, dietéticas y de acostarse son fundamentales en el tratamiento del reflujo. Lo otro, los inhibidores de bomba de protones, como hablamos, 4 a 8 días, desaparecen los síntomas y suspendemos el tratamiento y después lo más que podamos suspendemos y retomamos cuando vuelven los síntomas, ¿verdad? Pero si no hay síntomas, no se hace tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Y después podemos dar los gastroquinéticos, como por ejemplo la metoclopramida, la domperidona, el Dislep es otro de los medicamentos que usamos para que el estómago tenga un peristaltismo mayor y el contenido gástrico vaya para abajo y no para arriba, ¿verdad? En eso consiste el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Y lo fundamental son el seguimiento y los controles en el tiempo. Como les decía, esto puede terminar generando un cáncer. Entonces, tenemos que recurrir a los controles periódicos endoscópicos para ir controlando cómo está el proceso a nivel del esófago inferior. Y finalmente, la cirugía. La cirugía, cuando hay hernia hiatal, es un instrumento terapéutico válido, importante, que también podemos plantear en un paciente que tenga una hernia hiatal importante, grande, severa, con enfermedad de reflujo esofágico constatado por endoscopía. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Todos estos temas, un poco largo, nos pasamos 10 minutos, pero 15. Si hay alguna pregunta, rapidito trato de evacuarla. ¿Están todavía ahí o ya se fueron toda otra clase? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya. Quedó grabada la clase también. Eso, por ahí los que no pudieron asistir hoy van a tener, ¿verdad? Grabada y ustedes si quieren repasar también, ¿sí? Bueno. Muchas gracias a todos que estuvieron ahí atentos y nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, doctor. Bien, chao, chao.